Hola, soy Paloma Clemente García, tengo 24 años, soy de la Falla General Pando Serrano Flores del sector Pla del Real Benimaclet. Soy graduada en Derecho y actualmente preparo las oposiciones a la carrera judicial y fiscal. Si tuviese que elegir tres palabras, te diría que soy una persona cercana, que le gusta estar siempre con los suyos, que le gusta conectar con la gente, responsable y apasionada. O comprometida, más bien te diría, ¿no? Soy una persona que me gusta darme al 100% a lo que me comprometo, valoro mucho los compromisos que asumo y además con esa pasión que yo creo que me caracteriza. Soy una gran aficionada a la lectura, especialmente a la novela policíaca. Soy además también muy fan del Valencia Club de Fútbol. No hay fin de semana que me pierda en ir a Mestalla con mi padre. Desde pequeñita me ha inculcado ese sentimiento. Y como no, las fallas, ¿no? Suena tópico, pero al final las fallas es lo que llevo viendo desde pequeñita, semana tras semana en el Casal, todos los años la semana fallera, trabajando por y para ella, así que... Si tuviese que decir el desafío más grande al que me he enfrentado, yo creo que es actualmente la posición que estoy preparando, pero sobre todo compaginar pues, ese estudio con mis responsabilidades como fallera mayor. Pero he de decir que en este año pues, he aprendido que al final cuando algo te gusta, realmente nos supone un desafío, ¿no? Personas que me inspire, como no decir mis padres, ¿no? Pero si tuviese que elegir una persona de fuera, he de decir que sigo a una chica que se llama María Galán. Conocí su labor por redes sociales y es una chica que con solo 20 años dejó su vida y se fue a Uganda a trabajar en una ONG que se llama Babies Uganda, que pues brinda oportunidades a niños y a familias allí y la verdad que para mí es una inspiración de devoción a la gente, de amor a los demás y de entrega. Bueno, yo quiero ser fallera mayor de Valencia porque es la ilusión de mi vida, ¿no? Al final es el sueño de esa niña que de pequeñita seguía la corte de la fallera mayor de Valencia acto tras acto, pero sobre todo quiero ser fallera mayor porque sé que es una oportunidad única de seguir aprendiendo sobre nuestra fiesta. Al final la figura de la fallera mayor de Valencia pues acude a actos, a rincones de Valencia, conoce a personas que muchas veces pasan desapercibidas y ella pues tiene esa oportunidad de conocer y de seguir aprendiendo de nuestra fiesta. Yo creo que debe ser una persona cercana, que conecte con el pueblo, ¿no? con la gente. Tiene que ser una persona humilde, es decir, una persona que sepa de dónde viene y que sepa que el cargo de fallera mayor es un privilegio y es un orgullo y tiene que saber, pues eso. Y por otra parte también te diría que tiene que ser una persona apasionada, amante de las fallas, ¿no? Yo creo que solo de esa manera es la manera de llegar a la gente y de transmitir pues, nuestro sentimiento fallero, de compartir nuestra cultura y nuestra tradición. En 5 años, en lo profesional, pues te diría que me veo en un juzgado, ¿no? Trabajando para lo que me gusta, ojalá conseguir esa plaza de juez que tanto ansío, ¿no? Y por otra parte, en el mundo fallero yo creo que me veo sí o sí, dándome a mi falla, devolviéndoles todo ese amor que me han dado toda la vida, trabajando por y para la fiesta, quién sabe, ocupando algún cargo en directiva de mi falla y